Bueno, pues si os parece, retomamos la segunda sesión de estas jornadas internacionales de la moda de autor europea con esta temática Europa como epicentro de la moda de autor europea, retos y oportunidades. Y ya lo he presentado a Alejandra, pero me gustaría dar la bienvenida y agradecer su presencia a Scott Lipinski, el presidente de la European Fashion Alliance y CEO del Fashion Council Germany, y de Pepa Bueno, que nos conocemos muy bien, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España y vicepresidenta de la Fundación Academia de la Moda Española. Yo me presento por si alguien no me conoce, soy Sergio Álvarez, el director de la Fundación Academia de la Moda Española. He de decir que después tenemos un reto, que es poner el listón más alto que Lipovetsky, pero sí que es verdad que al inicio de su ponencia quizás me iba con un sabor agridulce, en el sentido de que decía taxativamente que Europa no es el epicentro de la moda de autor europea, pero ha finalizado su ponencia diciendo, oye, no somos digitales, pero al menos podemos competir o somos líderes en ciertos segmentos, ¿no?, de nuestro sector. Yo he sido el culpable de poner el nombre de la mesa redonda y me gustaría preguntarles si he pecado de eurocentrista al poner este título. ¿Qué opináis? ¿Creéis que Europa continúa siendo el epicentro de la moda de autor globalmente? Difficult. If you look at the entire landscape of Europe, it's so rich in creativity. And I think that's where we do have a leading position, that we cherish the creativity, that we have this ecosystem in Europe, and with all the different countries, with all the different backgrounds and history, go right up to the north, the Faroe Isles, from a historical point of view, the way they dealt with fashion and creativity, and then go down south to Bulgaria, who also have a flourishing fashion landscape coming up and rising that. But having that said, we do have competition, and that's good. If you look at the creative part of it, I just came back from Japan, who have a really wonderful fashion landscape. But we do have something wonderful here in Europe. So yes and no. More yes. Vale, seguiremos profundizando. Pepa. Bueno, yo creo que efectivamente ya no somos el centro. Solo hay que mirar a Latinoamérica, que por ejemplo que es un continente del que no hemos, de momento no ha salido el nombre, pero Latinoamérica es... Espera, me voy a quitar esto que me oigo a mí misma y me da un poco de agobio. Latinoamérica, Japón, Corea, pero incluso los países anglosajones miran mucho a África, a Senegal, a Nigeria. En el último premio de LVMH había en torno a 12 o 17, lo apunté por algún sitio, 17 nacionalidades, entre ellas una española, Tíscar Espadas, ¿no? Por fin. Bueno, también ha estado Palomo entre los finalistas, Palomo Spain. Es decir, no podemos pecar de eurocentristas y bueno, y Lipovetsky nos lo ha dejado muy claro, aunque nos ha dado una vía de esperanza, un camino un poco abierto para poder seguir en este mundo de la moda que, bueno, Pilar Riaño, que está ahí, una vez dijo en una conferencia, nunca nos vamos a dejar de vestir. Entonces, chicos, no os preocupéis. El sector de la moda no va a morir, vamos todos vestidos, no vamos a ir todos desnudos de un día para otro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay unas grandes transformaciones que es justo lo que tenemos que ver y analizar. Justamente analizabais otros nodos, vamos a decir, de creación en otras latitudes, otras longitudes de nuestro globo terráqueo, pero aún así creéis que la creación está concentrada principalmente en Europa, o en realidad pensáis que solamente es la distribución o la comercialización lo que nos ha llevado fuera. Es decir, esta diferencia entre creación, distribución, comercialización en diferentes
mercados, ¿consideráis que aún así, y intento ahí seguir con el tema del epicentro, ¿no? de Europa como epicentro, ¿creéis que aún así vamos a intentar diferenciar quizás Europa no es el mercado, no es la comercialización, pero sí es la creación? Well, the first part of your question was, is Europe the center of creativity, and what about other nations, other countries? There is a lot of creativity also outside of Europe, and that's been there. You mentioned so many good examples, and also there's so many African states that we also work with during Berlin Fashion Week, who show a brilliant creativity, especially when it comes to using dead stock. So that's also a modern way of creativity that's being included in collection development. In Europe, as I mentioned earlier, we see this landscape where you have, and it was mentioned earlier, you have the image of Paris, the couture, then you have maybe the new image of Berlin when it comes to fashion, which is strongly influenced by a sense of freedom. And go through every single country, every region in Europe, and you'll find such examples. And that's what I quite enjoy. Are we good in self-promotion and in marketing these assets? I think that's where we can scale up a little bit. I think that's also where we definitely need support from organizations like fashion councils, like fashion weeks, like official institutions, also politicians. So that's where that comes in, because there is still some lack there. En la promoción exterior principalmente. En la promoción exterior principalmente. That's what I believe, yes. And when I say that, of course, I'm not speaking about the big luxury companies and groups. I'm speaking about the fashion designers that we also work with very closely in Germany. And they are small and mid-sized companies, emerging talents, and they need that kind of support and stages. De hecho, fíjate, yo quería barrer para casa, que es mi trabajo aquí, barrer mucho para casa, y quería precisamente hablar de la especificidad de las firmas de moda de autor españolas, que son en su mayor parte micropymes. En realidad, más del 50% de las empresas de moda son autónomos y micropymes, es decir, empresas casi unipersonales, ¿no? Pero, sin embargo, en ese tamaño está su debilidad y está también su fortaleza. ¿Cuáles son sus fortalezas? Sus fortalezas son que producen localmente, su estilo, la creación es la base de su marca, trabajan con tejidos de alta calidad que hace que la perdurabilidad sea una parte fundamental de los productos que sacan al mercado, unos productos que además están hechos pre-order o prácticamente a medida o en colecciones muy pequeñas. Bueno, pues yo creo que Lipovetsky quizás, si viera ese nicho, que es un nicho de mercado con una clientela, que lo que tenemos que hacer es poner en valor todos esos elementos para que esa clientela lo sepa apreciar, yo creo que ahí hay una singularidad de lo local que puede trascender globalmente, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay que trabajar en lo local para trascender a lo global. Justamente Lipovetsky apuntaba que Europa sí que seguía manteniendo esa hegemonía o cierta hegemonía con respecto al lujo, a los productos de mayor nivel y también con respecto al fast fashion. ¿Crees que con la moda de autor ocurre lo mismo? Un poco apuntando justo lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? De esa diferenciación en el mercado. Bueno, es que ten en cuenta que, por ejemplo, unas firmas que incorporan artesanías tradicionales del textil a sus diseños, haciendo que precisamente esas prendas tengan un valor diferencial, pero además estás creando un tejido productivo, estás protegiendo un tejido
un tejido artesanal que sin la moda no desaparecería, porque los usos tradicionales se han perdido. Entonces, por un lado estás actualizando las artesanías y por otro la estás incorporando al diseño contemporáneo, con lo cual yo creo que es una operación muy interesante y con mucho futuro, y que además en España seguimos teniendo todavía una red de artesanos muy potente. ¿En estado de extinción? Pues a lo mejor, pero lo que tenemos es que llevar a las nuevas, precisamente llevar a las nuevas generaciones a esos oficios, que son oficios. No hay que llevarlos tanto a ser el gran diseñador, la gran marca, el gran show-off, sino a esos oficios, a esas petit mains, ¿no? Lo que los franceses llaman petit mains, que son los que de verdad hacen la moda, ¿no? We in Germany have not similar, we're split in two halves. So we have big companies, Adidas, Puma, Birkenstock, Mark Cain, and many, many more who do quite a lot of billions when it comes to revenue. But then we have the new generation who cherish the craftsmanship, who cherish also new textiles or the reuse of textiles. Those are the ones gaining more interest also internationally. That's what we see. So the ones being successful suddenly, and this is just a couple of examples, suddenly being listed in Dover Street Market, suddenly being listed in Isetan, are these new up-and-coming striving ones who rethink the fashion system completely new. So for them, it's like a white canvas, and they've learned from all the mistakes. They've learned from the industrial mistakes. They've seen all the waste being produced, and those are the ones where we see they are the success stories being shown internationally. Muy interesante como decía antes Lipovetsky, cómo dentro de nuestro sistema está la innovación, ¿no? Que es lo que hace iterar constantemente a nuestro sistema moda. Y justamente estas nuevas generaciones son las que incorporan estas nuevas innovaciones o digamos que traen de la tradición esas nuevas o esas técnicas ancestrales para poder incorporarlas, ¿no? Junto al diseño contemporáneo. Me gustaría volver a la cuestión sobre el epicentro, sobre el centro. Estoy un poco centralista hoy. Concretando, habéis dicho que Europa sí no es el epicentro de la moda española, pero sí que es verdad que Scott ha mencionado diferentes capitales europeas. ¿Son verdaderamente esas capitales europeas como pueden ser París, Milán, Berlín, Barcelona, Madrid? ¿Son verdaderamente ese epicentro? Es decir, ¿son las culpables de que nosotros pensemos que Europa es el epicentro de la moda quizás actualmente? ¿Son las que han impuesto ese sistema de presentación de desfiles, de temporadas, etcétera? ¿O creéis que no, que no son las verdaderas responsables? Hombre, yo creo que el hecho, perdón, No. Yo creo que el hecho de que estemos aquí en Barcelona, ya no estamos en el centro de España, ¿no? Estamos en Barcelona. En España tenemos la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Madrid es Moda, 080, la Bridal, ¿no? Que empieza en 2 o 3 semanas, está por aquí su directora, Gran Canaria Moda Cálida, la Swing Week de Gran Canaria Moda Cálida, que es la principal pasarela de baño europea y ahora mismo posicionándose internacionalmente de una manera muy potente. Está Moda Lisboa, que su directora iba a venir, no sé si estará por aquí Joana o no habrá llegado todavía. Está la... No, she's over there. Ah, ok. Va a estar también presente aquí Cecil, de la Copenhagen Fashion Week. Es decir, Europa ya está muy descentralizada, no es solo Milán y París. Me está cayendo esto. No es solamente Milán y París. Europa es un ecosistema de la moda muy amplio y de hecho estamos todos aquí interrelacionando unos con otros, creando conexiones y relaciones, y yo creo que la potencia y la fuerza de Europa precisamente viene de esa relación entre nosotros y, insisto, creo que en el caso de España sobre todo tenemos que tener un pie en Latinoamérica
de una manera muy natural, tanto en un camino de ida y vuelta, que ellos vengan aquí, nosotros vayamos allí, y es la riqueza precisamente está en esa interconexión de creatividades, ¿no? When I look at fashion weeks all over Europe or even internationally, if you just take that word fashion week and every fashion week is the same, then of course that could be a problem. What we did, and this is just one example, and Copenhagen is similar, what we did in Berlin is, and years ago, one step back, Berlin Fashion Week was horrible, to be quite honest. There was nothing exciting about what was being presented there. So, of course, you had some little flourishing brands, but the overall statement was always be, why can't we be like Paris? We have to be like Paris, but that will never happen. So what we did when we took over Berlin Fashion Week 4 years ago, we said, okay, let's press that reset button and let's think about and put it always in the forefront, what does Berlin stand for us? For us, it's freedom. If you look at the history of Berlin, and not the evil history, but the recent history with the wall falling down, that freedom, that sense of freedom is everywhere in that city. And you see it in the creations of the brands that present during Berlin Fashion Week, and not just during Berlin Fashion Week, but live there, work there, sell there. So there's no striving anymore to be like something else. And when you look at Copenhagen Fashion Week, it's just the same. When the collections that are being shown there, they give kind of a DNA of that region and what it stands for. Of course, you have brands that maybe look like they could be in Berlin, could be like in Paris, but if you look at the majority of the images that are being sent there from there, it is something individual. And I think that's a responsibility that the fashion weeks, not the giant ones, but let's say the up-and-coming ones, the smaller ones, that's their duty to really see what do we have locally, what makes us stand out from the others, and that's what we have to show to the world. Totalmente de acuerdo, sí. Es lo que comentaba yo antes, que lo interesante de hacer es lo local, lo que se tiene que hacer global, pero tenemos que trabajar a partir de lo local, y eso que nos hace únicos, ¿no? Es a partir de lo cual tenemos que trabajar, ¿no? Me parece muy interesante la visión de que una Fashion Week va más allá de ser una plataforma de presentación de colecciones de diseñadores, sino que tiene que trasladar un mensaje a la ciudad, al país, a la sociedad, que es algo que, por ejemplo, yo creo que están desarrollando muy bien desde la 080 de Barcelona, que tiene un mensaje claro en ese sentido, desde Madrid es Moda con los nuevos formatos, quizás que es algo diferenciador, ¿no?, de la plataforma. Yo creo que cada una de las plataformas intenta buscar su storytelling, su relato, etcétera. Tiene que ser algo mucho más que simplemente una plataforma que permita presentar colecciones de los diseñadores. Pero en todo caso, como decía Lipovetsky, no está un poco en el guión, pero os quería preguntar sobre esto, al igual que dice que la marca país se conforma de las marcas de moda que están dentro de ese país, ¿cómo se conforma una marca de una Fashion Week? ¿Cómo se? Conforma la marca Fashion Week. Es decir, Berlín Fashion Week, Madrid es Moda. ¿Cómo se conforma esa marca? ¿También está conformada por las marcas que participan en ella? ¿O en realidad hay que buscar algo más? Bueno, yo creo que hay que crear un discurso que esté basado en el análisis de lo que estás presentando ahí. De hecho, desde la Asociación Creadores de Moda de España, ya hace muchos años que nos dedicamos a analizar cómo eran nuestras marcas, las marcas que pertenecían a la asociación. Entonces, bueno, son marcas que efectivamente tienen la creación en la base, en la estructura central de su empresa, pero ¿cómo eran esas marcas? Pues lo he comentado antes, son marcas que trabajan en proximidad, con mano de obra local y tejidos de grandísima calidad, incorporando artesanías del textil tradicional al diseño contemporáneo, y a partir de ahí sale el término moda de autor. Cuando nosotros empezamos a utilizarlo en el 2014 o así, prácticamente nadie hablaba de la moda de autor. Y sin embargo, ahora
no solamente las distintas semanas de la moda, que en España hay muchas en los distintos territorios, las distintas autonomías, sino que los diseñadores, las firmas, han hecho suyos ese discurso. Y la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Madrid en Moda tienen en el centro del discurso, igual que la 080, la moda de autor. Y la moda de autor española tiene todas esas derivadas. Son firmas, además, que por regla general no son grandes, pero que eso no significa que sean deficitarias. Son firmas que con ese modelo de negocio pequeño y muy a medida, con un cuidado muy directo con el consumidor, tienen una facturación, o sea, el revenue es positivo y es consistente. Y de hecho hay firmas españolas con 40, 30 o 20 años de vida que han conseguido seguir de esa manera tan pequeña pero tan consistente, están en el mercado, ¿no? Entonces ese es el discurso que se está utilizando en general en España, por ejemplo. When I look at our market, we have the problem that we don't have manufacturing capacity anymore in Germany. Germany sadly outsourced 90% of the production capacity since the 70s to Asia. That's the overall statement out there, and it hasn't reshored anything back to Germany. So we notice quite strongly that these emerging brands have the problem of scaling. At some point, it's not enough to produce in your own atelier. They do tend to grow, and that's where the limit comes within the German market. We also see it in other markets, by the way, in Europe, that the craftsmanship has gone lost. The next generation of technicians, of manufacturing sites, are not so interested in settling down in one of the most expensive countries in Europe, which is Germany, when it comes to labor, when it comes to rent. So that is a challenge. That's where we, on local government side, do plea that there has to be some kind of incentive, some kind of structure for the ecosystem to grow within Germany. Not just Berlin. Germany is not just about the capital. So we have Munich, we have Hamburg, so many other cities where there's a smaller ecosystem. So Berlin definitely has the larger ecosystem when it comes to the fashion landscape, the creative fashion landscape. But it does need structural change for them to be able to remain in Germany. Or what we see also, that they go to Poland, they go to Romania. So there's certain countries where they do go to in Europe and try and have local production, if you consider that kind of local regional. Se me asemeja mucho al modelo español, quizás en parte, ¿no, Pepa? En el cual también se produjo una en los años 80. Desindustrialización en los años 80 y ahora mismo también se fabrica en España, pero también como en países de proximidad como puede ser Portugal o países también europeos, Marruecos, Túnez. Cercanos. Justamente antes hablabais sobre lo que es el ecosistema, ¿no? Y por qué estamos aquí en Barcelona y por qué conseguimos esta red, ¿no? Esta unión. En ese sentido, la pregunta es un poco obligada, ¿no? Diciendo aquí el presidente. La European Fashion Alliance, ¿cuál es el objetivo de su creación? Porque quizás hay personas que no conozcan la alianza. ¿Cuál es el porqué de su creación? Y quizás puedes contar cuántos años habéis tardado en crear la alianza de una forma más sólida y cuáles son quizás sus objetivos a corto plazo. It started a few years ago when fashion councils came together in Brussels. There was an organization, there still is an organization called MAD in Brussels. And the idea was, out of an EU project, to create this new organization. And the first conversations were, from many parties in that room, we have to represent the SMEs. And at some point, a couple of us felt,
But that's wrong because it is right, but it's wrong because the local fashion councils represent the SMEs in their countries. So we should have something higher level. And that's when the second part of the conversation came in and said, shouldn't this be an alliance of all fashion weeks, of all fashion councils within Europe? We share similar strategies, we share similar opportunities, risks, all that we have in common. Some countries with other countries more than others. So it's a great platform for exchange. I myself have learned so much just by talking with other councils or conversations about fashion weeks, what worked, what didn't work, without having the need to copy something. So that's why the European Fashion Alliance exists in general, exchange and communication. So what we did quite early was launch a first report, then a second report on the status of European fashion, aiming towards Brussels, aiming towards the industry to say, okay, that's the status quo, this is where we stand towards sustainability, this is where we stand towards innovation, technology, and that's what we are doing at this phase of EFA. We're still a child, to be honest. We're a loud child, but we have one employee, we have many people who work within the councils and projects and support the aim and the ambition of the European Fashion Alliance. We have good contacts in Brussels where we plea for the protection of the creative part of the European fashion industry. So we are really trying to maintain the importance of creativity. We don't necessarily go into the part of manufacturing. There's Eurotex, a brilliant organization that is specialized in that point of view. So we are really in trying to cherish and nourish the creative side of it. And there's more to come. So we definitely see that there is a need for this kind of exchange, a need for this kind of organization, and we're quite positive about the future. Eso me lleva a la segunda parte del título de la mesa redonda, que son los retos y oportunidades, ¿no? Yo ya me pongo la palabra de pecador en el caso del epicentro eurocentrista, ¿no? Pero vamos a pasar a la parte de retos y oportunidades, vinculado justamente a estos informes que ha realizado la European Fashion Alliance. En ese sentido, la pregunta es para ambos, pero ¿cuáles consideráis que son actualmente los principales retos y desafíos de la moda de autor europea? ¿Empiezo yo? Sí. No. Bueno, los principales, son muchos los retos que encaramos en nuestro país respecto a la moda de autor. Para situarlo, el sector de la moda española es muy potente, de hecho es el 2,8% del PIB de nuestro país, que es más que el sector primario, es decir, la agricultura, la pesca y la ganadería. Eso ya está poniendo ahí un valor muy importante. Que es verdad que detrás de esos grandísimos números están empresas tan grandes como Inditex, Tendance, etcétera, ¿no? Mango. Pero, sin embargo, quien tiene la representación cultural de esos números, de alguna manera, es la moda de autor, que es la que crea identidad, ¿no? Entonces, a partir de ese posicionamiento de la moda en España, ¿qué es lo que necesita la moda de creador? Pues bueno, algo que ya lo ha apuntado, que es un problema en Alemania y en toda Europa, que lo ha apuntado Scott previamente, que es el tema, por ejemplo, de la industrialización de los talleres, porque por muy pequeña que sea tu empresa, no lo puedes coser tú todo a mano. Entonces, aunque los talleres sean pequeños, se necesitan talleres. Esos talleres, además, en España siguen existiendo, porque yo creo que somos todavía un foco importante en Europa de artesanías textiles, ¿no? De alta cualificación. Pero
uno de los problemas grandes que tenemos es es el relevo generacional, es decir, llevar a los jóvenes a esos trabajos, y para que los jóvenes vayan a esos trabajos y no puramente a escuelas de diseño donde quieran montar una marca de moda, sino lo que es coser, que además ahora, quiero decirte, hay mucha innovación en todo este terreno, ¿no? O sea, que no tiene que ser el taller de los años 20. Hay que llevar a la gente joven, y para eso hay que darle a esos oficios el prestigio que no han tenido nunca, porque las costureras, que en España había muchísimas y de una altísima calidad, no querían que sus hijos trabajaran en lo mismo que ellas, ¿no? Entonces tenemos un trabajo importante como en las asociaciones y desde el punto de vista de las entidades gubernamentales y autonómicas, trabajar en volver a darle el prestigio a estos oficios que quizás nunca han tenido, ¿no? Para llevar ahí a la gente joven. Y yo creo que es uno de los principales retos y de los principales problemas que tenemos en el sector de la moda de autor, ¿no? I agree. If you look at the report, which, by the way, can be downloaded on the EuropeanFashionAlliance.org website, you'll see many, many micro topics that it's addressing. Overall, what we examined over all our members and then further stakeholders in the industry was that we have a huge problem with the image. The image of the fashion industry is something that we definitely have to work on. In our report, we have certain recommendations how to change that, how to communicate more openly, how to show new technologies, how to show that there is other solutions than the ultra-fast fashion out there. Secondly, and it's not rocket science, that the topic of sustainability and responsibility is out there. 88% of the companies and organizations we spoke with already have initiatives in that direction, but 50% of them, or more than 50%, actually don't have the resources or even the technology to go to the next level. If you look at the regulation coming from Brussels, of course, some small brands say, okay, that doesn't really concern me at this stage, but that also creates this new environment where they say, okay, I can't afford, or I don't have the necessary resources to also fulfill certain regulations, or even, that's where it starts, I don't even know what's coming. That's what I hear quite often when I speak with even mid-size or larger companies in Germany, but also in other countries. And then the last part, what we said is, in the report, or what the interviewees were saying, that there is a strong need for education. Education, also, I have one example that we do in Germany with kids and with teenagers, but we have to be more knowledgeable about solutions that already exist. We have to be more knowledgeable about the resources out there. And then talking about, we have 45 fashion schools in Germany. So I think that's the maximum amount of fashion schools. So we have these tons of young designers coming out of school, and they have this big vision, I'm going to do a catwalk show. What we're lacking is the knowledge and the interest and the next generation of seamstresses, tailors and all that. So what did we think about? We go into German schools. We reach around 3,500 young teenagers. And it's only a small example, but we do see young people showing interest in the technology part of the fashion industry. So sitting at a sewing machine. Not everyone has to be Karl Lagerfeld, not everyone has to be Claudia Schiffer and become a model. So all that fantasy out there of the fashion industry, we try and not take it from them, because it's part of that entire industry, and it's part of the myth and the excitement that we have with fashion. But we also show them that there are so many interesting job opportunities in the fashion industry. There might be something that will fit to your personality and to your skills. And that's what we wish could be
a little bit more. Also in other countries, we're just right now translating that tool into an e-learning in English, and it's open for other languages. So that might be something that we foresee in the future to go more international. Justamente habéis apuntado cuestiones de escalabilidad, cuestiones de tamaño, la atomización de lo que es el sector, pequeñas empresas, habéis apuntado la cuestión de la legislación, el conocimiento de la legislación y por último la cuestión de transmisión del conocimiento y toda la cuestión de las nuevas generaciones que no quieren digamos, trabajar en el oficio o que digamos, hay que incentivar a que se muevan de lo que es el diseño de moda a lo que es el oficio. Justamente tendremos una sesión luego justamente sobre educación y talento emergente. Pero en ese sentido, aunque no esté un poco me gustaría conocer vuestra opinión, ¿consideráis que desde las instituciones un poco se ha llevado al Olimpo al diseñador y se ha creado esta cierta frivolidad dentro del propio sistema y ahora mismo tenemos que volver a lo contrario? O sea, ¿consideráis hasta qué punto somos culpables dentro del sistema de haber creado esta frivolidad, que a la vez jugamos con ella? ¿Hasta qué punto somos culpables de esta situación actual y qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué deberíamos hacer ahora? A ver, culpable es que el sistema de la moda, y el otro día lo comentábamos, fue Worth, y lo ha nombrado aquí Lipovetsky antes, que hace 150 años creó lo que era, ¿no?, la casa de moda, la maison de moda, el sistema del desfile, la figura del diseñador como... Porque además se habla de diseñador, tenemos que hablar de diseñador, diseñadora, ¿no? Como gran estrella, ¿no? Y ese sistema ha seguido funcionando y sigue funcionando, y las grandes casas de moda ponen al frente a directores creativos que son casi, bueno, o sin estrellas de rock, ¿no? Claro, yo creo que cuando hablamos de moda de autor, de empresas más pequeñas, estamos bajando esos listones y lo estamos llevando a otro lado. Por un lado está el tema de la sostenibilidad. Estas empresas no solamente son climáticamente sostenibles, o sea, no hay solamente hay también sostenibilidad social. No es con ellas no tenemos que hablar solamente de sostenibilidad climática, sino de sostenibilidad social, porque son sostenibles en sí mismas. Y a las instituciones públicas habría que decirle que ese tipo de empresas tan pequeñas, que no están sobreproduciendo, que no están sacando al mercado cientos y cientos de prendas que se van a destrozar al primer lavado en la primera semana, no tendrían que estar sometidos a una serie de legislaciones que las hunden, entre otras cosas porque ni siquiera tienen un personal para poder hacerse cargo de toda esa administración que conlleva. Entonces yo creo que hay que pedirle mucho a los poderes públicos en Bruselas que esa legislación se adapte al tamaño de una empresa. No puede ser lo mismo la legislación que tenga Inditex que la legislación de Carlota Barrera, por ejemplo, que la tengo aquí enfrente, ¿no? No puede ser lo mismo. Entonces yo creo que algo que tenemos que hacer desde la European Fashion Alliance es trasladar ese discurso a las instituciones europeas y que el tratamiento no puede ser el mismo porque los problemas son muy diferentes, completamente diferentes, porque la escala aquí sí importa mucho. Te has ido un poco por la tangente, ¿eh? Mi pregunta era si somos culpables de la frivolidad del sistema, pero... Bueno, es que yo no creo que la moda sea frívola. La moda yo creo que es muy poderosa, más que frívola, ¿no? Pero Scott hablaba justamente de la imagen. It is powerful and it's very emotional. I mean, that's the reason why I think we all like fashion. It's emotional, and it's something that follows you in your day-to-day life. It makes you sometimes feel stronger. Sometimes it makes you feel more elaborate, or sometimes it makes you feel a little bit more hidden. So it's such an emotional product, and no matter which company you're talking about.
I think the part of your question also was the role of the institutions. When I look at fashion weeks, or when I think the question was, where do they struggle and how can you help? If you look at the value chain, they struggle in every single step. Some might struggle stronger in sourcing the right materials and they have to pre-finance things. Others struggle in they don't have any kind of form of presentation. And that's, I think, the role where we all come in creating these stages for talents and for presenting the creative side of the fashion industry in Europe. That's the role of fashion weeks, that's the role of fashion councils. It's also, our role is educational. Our role is, and I know we can't hand out checks to every single designer, but initiate competitions where they might get some good funding. We do it with FCG Vogue Fashion Fund, where we provide funds then for winners. That's our duty as an institution like a fashion council and a fashion week. Viendo un poco, no habéis mencionado uno de los retos que siempre se mencionan, ¿eh? ¿Qué es? Que es la digitalización. Pero bueno. Pero es que la digitalización ahora mismo forma parte de la estructura misma de las empresas. Pero que sobre sepáis todo que las jóvenes. Lipovetsky ha dicho que nosotros no somos líderes. No, pero no somos líderes porque Google no es europeo, porque la IA no es europea, pero yo creo que primero las empresas más jóvenes son digitales de manera nativa. Y las que no son tan jóvenes las han incorporado de una manera a lo mejor más sencilla, pero bastante eficaz, porque de hecho hay muchos instrumentos digitales que son muy accesibles. Lo que hace falta es formación y hay que dar esa formación y apoyar en la formación. Y eso es una de las cosas que hacemos dentro de las asociaciones. Las hacemos en ACME y las hace el German Fashion Council y las hacen todas las asociaciones, dar formación a sus asociados que tengan que ver con la digitalización, ¿no? Y la digitalización ahora mismo está incorporada en el día a día, no solo de las firmas de moda, sino casi como usuario de cualquier cosa, ¿no? I rather like to see the digitalization as an opportunity because when we speak with brands in Germany, but also in other countries, we see that they use AI and other technologies to get rid of their challenges. So some struggle with Excel files and they use modern technology to support them in that. Some use modern technology to create tech packs for the productions that they want to foresee in the future. And we're in a phase right now, and maybe one good example of a European technology company is SAP in Germany, which is one of the leading companies for ERP systems. And we struggled when SAP came onto the market. And that's where I noticed that we're in the same phase, just different. It causes lots of irritation, lots of fear. What's going to happen with my job if now suddenly this machine is taking over? I think we have to, and that's again where we come back to the educational part, we have to become knowledge and we have to become used to working with technology. Ideally, and that's something that the European Fashion Alliance stands for, not creating the creative part of the fashion industry. We always want to cherish that, and it's scary maybe that there's AI technology copying or adapting creative work for, let's say, the bad. That's why we're very eager to use tools in support of the industry, to use tools in making work easier and better, and that's where we have to put more effort and more education into. Bueno, aquí recuerdo un poco que las empresas de lujo fueron las últimas en entrar en el e-commerce. Por tanto, yo creo que en esta segunda revolución creo que estamos intentando ir un poco por delante o al menos no ir tan desaventajados, ¿no? como ha ocurrido quizás en las décadas anteriores.
Justamente apuntabais la digitalización como oportunidades. ¿Qué otras oportunidades creéis que tiene actualmente la moda de autor en Europa? Maybe one step back again, because it's not just the luxury houses that struggled with implementing even web shops. It's large companies that I spoke to in Germany that suddenly had a web shop and didn't see the necessary step to create it in other languages. So, and that's just one example, and that's why it's so broad, that topic. And these young emerging talents, they have just one big asset, and that they're faster than big companies, and they're more flexible. They can adapt to certain situations much, much faster and better than a company with 20,000 employees. So, and that's what I noticed is that's where these creative ideas and solutions for certain problems suddenly pop up because they had to deal with it. That should not be forgotten on that side. Luego, piensa que estas empresas jóvenes emergentes que tienen la tecnología interiorizada, para ellos la IA y todos los recursos digitales no son un problema, son un instrumento de trabajo con el que han crecido y con el que han aprendido, de tal manera... Se me cae, perdón. A ver. De tal manera que para ellos la digitalización es una grandísima oportunidad, porque además está simplificándole mucha parte de los procesos que no podrían hacer teniendo que incorporar a empleados, ¿no? Pagando nóminas, ¿no? Entonces, bueno, la digitalización yo creo que en moda es una gran oportunidad. Pero sacadme más oportunidades. It also fits into the digitalization is that, and this is not just a German or a Berlin thing, we see that with many, many other countries and companies, that they use their own community in a completely different way. I'm sometimes so astonished to see young brands where I think, okay, how much money could they make? And then suddenly they tell me, well, we make 5 million euros per year. But you were only founded 1.5 years ago, 2 years ago. And it's those success stories that create this own identity, that create this uniqueness that they have, and they don't want to rule the world, and they don't want to open up 500 shops. They want to be in contact, a direct contact, either digital or physical, with pop-up shops and other platforms during Fashion Week to reach their community. And I think that's becoming much, much stronger, and it's a huge opportunity. I'm not that wise when it comes to also digital product passports or others, but is there maybe an opportunity in the digital product passport for the future to do new business, make new business, reach and communicate in a completely different style? For me, it's a really, really exciting time to be part of that. I see companies that do mistakes but change it again. And it's exciting. It reminds me of the 80s when SAP was implemented. Justo antes de abrir las preguntas al público, o sea, que ir preparando vuestras preguntas, mi última pregunta es, vosotros como representantes institucionales que tenéis interlocución, no sé si decir casi diaria, pero sí directa, con los representantes de las políticas, o los dirigentes, ¿no?, de las políticas tanto económicas como culturales de vuestros respectivos ciudades, países, etcétera. ¿Qué es lo que le diríais ahora mismo si os estuvieseis delante? ¿Qué consideráis que es lo más urgente, por ejemplo, para ahora, ¿no?, para la moda de autor europea? Bueno, yo creo que esto que he comentado antes, adaptar la legislación al tamaño de las empresas. No puede haber una legislación única para cualquier tipo de empresa. Y quizás se legisle pensando demasiado en las grandes, o al menos de medianas a grandes, ¿no? Y yo creo que el legislador lo que tiene que hacer con las pequeñas es protegerlas y protegerlas de su propia legislación. Entonces yo creo que eso es un trabajo que tenemos desde las asociaciones para explicarle a las distintas
organizaciones europeas, que no se puede legislar de una manera general y que hay que proteger mucho lo local, que, como decía al principio de la charla, en lo local, en lo pequeño es donde está ahora mismo nuestra potencia, nuestro gran recurso diferenciador. That would have been also one of my topics, and I think or not, I don't think, because we have that very often when we speak with politicians in Germany, show interest and see the value of fashion, see the size of the fashion, see the value that it's part of the culture. You always walk into museums and you look at portraits, so how do you recognize from which century they are? It's mainly through what they're wearing. Show interest in also the economical value of fashion. We struggled in Germany until certain politicians showed interest, and we were there to be the translator. Because of course, a politician might not understand the needs and the worries of a young fashion talent or even a larger fashion brand. So we as Fashion Council Germany are the translators, and we also translate to the brands what they should expect from politicians and from official institutions. ¿Pero qué le pedirías? Urgente. Support. Support, and I'm just going through all my catalog that we have on the German Igual market. igual es que es muy larga. It is, and we always start with the basic thing. Your minister, when he was speaking about fashion earlier, that for me is the easiest a politician can give to an audience, showing that we are being seen. And from the being seen, you can go into the next steps and analyze where the real problems are and where the support is needed. And again, it's showing interest and respecting that industry as an industry, and not being pushed from the culture ministry over to the economic ministry and then back and forth, and then no one really sees where your place is. Or also politicians, I can have this one example, that when the Federal Ministry of Economics in Germany had a new election and the previous minister was a female, a high politician just told me, well, good luck if the next minister is a male. I said, what do you mean? Well, fashion is a female topic, no? So having that's what I mean with the respect. And that should be also mirroring it back to us. We are also the ones who have to educate in both directions. Yeah. Es muy interesante porque justamente Alemania tiene un poco una configuración política, podríamos decir, un poco parecida a España en el tema de la descentralización. Pero cuando Scott decía esto de que del Ministerio de Cultura te pasaban a la industria, de la industria a la cultura y nunca sabes dónde estás. Nuestro día a día. Es nuestro día a día, efectivamente. Posiblemente no le pase a nuestros compañeros franceses o italianos, pero es nuestro día a día, en nuestro caso, por el tema de las competencias de la descentralización, ¿no? Y él, yo diría también, en una palabra, lo de reconocimiento. Reconocer la moda como una industria cultural que representa los valores del país. Y ese discurso lo tienen que tener las instituciones públicas. Lo tenemos que tener todos, decirlo mucho, pero las instituciones públicas lo tienen que poner en el centro del discurso. Y que de pronto haya una inauguración de unos Juegos Olímpicos y que nuestro país, mientras que todos los uniformes estaban diseñados por grandes firmas o diseñadores o tenían un reconocimiento como de país, que el nuestro no sea que es rojo y amarillo. Entonces, bueno, pues son pequeñas cosas o grandes cosas, ¿no? Pero es ir permanentemente sacando en el discurso político la moda de creación como un valor cultural de nuestro país muy potente. Pues, si os parece, abrimos turno de preguntas. Hay una por aquí.
Vale, creo que voy a abrir un melón que creo que es muy oportuno en esta charla en concreto, aunque en la siguiente es mucho más oportuno. Pero cuando vamos a presenciar ahora en los siguientes días la 080, cuando gran parte de las colecciones están hechas por interns, gente de prácticas, a las cuales no son remuneradas, claramente porque las empresas no tienen el apoyo del Estado, obviamente, o sea, esto tiene que estar todo bien regulado, no es cosa de las marcas. Y la digitalización de la que hemos hablado antes también pasa por un trabajo de Inter que hace una nota de prensa, porque el creador no puede hacer todo. O sea, esto está claro. ¿Qué pensáis desde vuestras oficinas? La regularización de las prácticas a estudiantes, en las cuales se nos dice todo el rato como generación que tenemos que hacer prácticas, que tenemos que valer, que tenemos que dar nuestro trabajo for free, o sea, para llegar a un puesto de valor y crear valor con nuestras creaciones. Pero al mismo tiempo está todo centralizado. No me puedo permitir una vivienda en ciudades grandes, Berlín o Barcelona o Madrid, que es donde está toda la industria en sí y los ateliers. ¿Cómo podemos o qué pensáis vosotros de esta problemática que está habiendo? De que todas las colecciones estén hechas por interns y de que ese punto de sostenibilidad que hablábamos del destock pasa todo por la mano de idear formas y que esas prácticas y que esos estudiantes que lo están dando en clase lo transformen en marcas y en productos viables para desfiles, pero que todo recaiga en eso, en las nuevas generaciones sin que éstas tengan apoyo económico real, porque 500 euros no nos da para pagar un alquiler en una gran ciudad, y que solo la pueda pagar pues Inditex y el LVMH y todo este tipo de firmas, las prácticas, quiero decir. Bueno, yo creo que en España, a ver, habrá gente que no lo haga, habrá empresas que no lo hagan bien, pero se supone que el tema de los becarios está muy regulado. Tú puedes ser becario, no me conozco la legislación ahora de memoria, pero tienen que estar una serie de meses y no más. Se tienen que estar a través de un convenio firmado con la escuela y que la escuela tiene que controlar el número de horas que hace el becario con un acuerdo previo. Claro, lo de la explotación no es permisible ni al becario en la moda ni en ningún sitio, ¿no? Porque becarios hay en todas las empresas y en todos los sectores, o sea que efectivamente no hay que dejarse explotar y hay que ser becario dentro de, bueno, pues eso que comentaba, o sea, la empresa tiene que hacer un acuerdo con la escuela, hay que firmar una serie de horas que no se pasen y no más de eso. Tampoco yo creo que las firmas saquen colecciones enteras solo hechas por becarios, porque no sé muy bien si es eso el problema que tú estás planteando de explotación o... No porque es... yo creo que también, a ver, yo creo que en la moda es fundamental la enseñanza vicaria, que es aquella que se aprende a partir de ver lo que el alumno y el maestro, ¿no? El aprendiz y el maestro. Totalmente, pero ¿hasta qué punto no es desechable nuestra figura cuando, como tú bien has dicho, a los 6 meses ya no puedo estar en esta empresa porque ya sería explotación? Explotación Pero no sería legal. explotación, ¿qué quiero decir? Pero que hasta qué punto hay una rotación de estudiantes constantes porque ni las empresas ganan para ellos mismos y tienen que presentar colección a los 6 meses. O sea, quiero decir que esto es un melón muy grande, que hay que abrir, o sea, como concepto. Que claramente esta temática y esta temática no le afecta a las empresas grandes, porque tienen los recursos suficientes para tener trabajadores en plantilla, Pero en empresas en las cuales sabemos todos que... Pero también las empresas grandes tienen sus becarios y la gente acepta ese tipo de cargos para coger experiencia. Yo me hice 3 becas. Eso, es normal. O sea, a lo que voy es, si un estudiante de, ponte, Santander, en la cual hay 20 estudiantes que se gradúan de moda y solo hay 3 empresas, 4, no damos abasto desde la periferia. O sea, yo lo traslado desde una duda de periferia, hay un asunto de clasismo en todo esto también integrado socialmente, de la gente, como tú bien has dicho, Pepa,
no quieres ser costurera, porque mi familia ya lo ha pasado mal, no voy a dejar que tú lo pases mal. Pero tenemos que romper con todo eso desde un punto de vista de revalorización del trabajo, de no me pagues 6 euros la hora por coser una camiseta. O sea, es como una revalorización de todo el sistema, que creo que no os atañe a vosotros, sino estoy hablando más a los representantes de los gobiernos que estén en esta sala. O sea, simplemente para ponerlo en valor. Porque entiendo que una práctica tenga que ser necesaria a la hora de aprender, pero hay un punto en el que no llegas a ningún sitio. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad con Sí, digamos, sí. el auge de los oficios y, digamos, quizás lo que comentábamos en la mesa redonda, quizás hay un exceso de diseñadores dentro del mercado laboral que se van a tener que transformar en otro tipo de trabajos técnicos. ¿Por qué no ser patronista, por ejemplo? Que es un oficio altísimamente demandado. Pero que tenemos que tener también... Y además que necesita un grado de experiencia. formación intelectual importante para ser patronista. Y no es un oficio necesitamos fácil. páginas web, por ejemplo, que nos puedan guiar. Porque yo, como persona, yo en concreto no, pero yo a mis 18 años, ¿dónde estudias patronismo? O sea, ¿dónde estudias patronaje? Si eres de Santander. O si te quieres ir a Madrid, ¿dónde es la mejor escuela para estudiar patronaje? O sea, siento que hay una obstaculización a la hora de recomendación información. es que te puedes poner en contacto con la Fundación Academia de la Moda Española Y con la nosotros te asociación y orientamos. te mandamos direcciones y de todo, tú no te preocupes. De verdad. Perfectísimo. Gracias. Muchas De verdad, gracias. O sea, que no es broma. No, de verdad. No, que sí, pero que es necesario que eso esté abierto al público, de saber que podemos contactar con vosotros, la generación Z, para saber por dónde guiarnos y cómo entrar en el mundo de la moda de Nosotros- forma Claro diferente que al sí, ser es parte de diseñador. nuestro trabajo. De nuestro trabajo desde la... Claro que desde sí, la- claro. las instituciones. Gracias. A ti. Hay una pregunta... Carmen tiene una pregunta. Sí. Y lo segundo, sí decir que efectivamente las organizaciones empresariales del sector estamos para dar formación. Y nosotros como Confederación Moda España tenemos un taller habilitado en pleno centro de Madrid, en la calle Álvaro de Baena, enfrente de Zalacaín, donde hay un taller industrial montado. Y ahí se está impartiendo formación de certificados de profesionalidad. ¿Más preguntas? Antes de que... Sí, hay justamente dos. Ainhoa. Es sobre todo para la traducción. Sí, aprovechando que está Scott y que conocerá bien el sistema alemán, quizás nos puede ilustrar en la figura del aprendiz y de la formación profesional, práctica dentro de la empresa, en la cual tú eres reconocido como un empleado más allá de las prácticas, y que estás a la vez estudiando y a la vez trabajando, y que son sistemas que, por ejemplo, en Francia ahora se están revisando a la baja, que es una pena, y que efectivamente los oficios de la moda pienso que los necesitan más allá de las prácticas, ¿no? Que cumplen una misión importante dentro de las organizaciones, pero que son sistemas que hacen ese puente y que facilitan que la gente luego se quede en las empresas. First of all, I'm afraid to say something wrong because that's not my area of expertise. I can just say what we do as Fashion Council and what we try and not force, but teach other companies to do the same. A student can only do an intern once, where you, and that's I think the legal thing, where you almost don't have to pay anything. We as Fashion Council Germany don't do that, so we always pay decently. And after that, it's called Werkstudent. It means that you can only work for 20 hours per week, and has to be at least the minimum wage of 13, 14 euros per hour. That's when you work parallel to your studies. The classical internship is usually 3 to 6 months, where you're not in university. I do see fashion brands using interns, yes, and the word using is deliberately chosen in this sense. It would be worth that we do a mini study, at least from our perspective, because I like that kind of feedback. I don't run a fashion company, I work for fashion companies, and we always paid
interns decently, and we cherished their work. We tried not to misuse the authority that we would have as an employee. But I think that could be a nice task, at least from speaking for, not for the European Fashion Alliance at this stage, but just for Fashion Council Germany, really to take that on and do a survey and a mini report, which could be really interesting, also then speaking with authorities. And that's what I meant earlier, that any kind of feedback is always a learning process, and I was always the first one to say, ooh, I haven't thought about that in that depth. But thank you for raising that topic and making it maybe something more important for our work. Pues la última pregunta. So we've been talking about an alliance, an European alliance, and I was wondering, because there's so much immigration from Africa, Asia, Latin America, etc., what do we define as European fashion in a world that it's completely globalized, and how does these kind of institutions conceptualize the term of German fashion or Spanish fashion, if, as you've said, Pepa, it's not only an international field, but also a transnational field. You know? How does this institution approach that topic? Thank you. Me parece muy interesante. For us, as Fashion Council Germany at this stage, I'm not sure if I got it right, but you mean that a German fashion brand is by a German only. Germany is too colorful, and these days with people coming from all over the place. I wasn't born in Germany, I was born in Scotland. And I have so many friends born in other countries, other continents who come to Germany, and especially Berlin. Berlin is very famous for its multi-culti environment. And that, for me, if someone establishes their business in Germany, they are a German designer or a German brand. That's always been the philosophy of Fashion Council Germany, and especially from the bottom of my heart. Desde luego, si tú eres de cualquier nacionalidad y tienes tu empresa en España, eres una empresa de moda española. Hace poco, la última edición del Vogue Fashion Fund ganó este certamen, que ahora mismo está patrocinado por Inditex, es el más importante económicamente de nuestro país. Un señor que es australiano, pero que tiene la empresa en España, en Madrid en concreto, y que vende internacionalmente. O sea que ahora mismo, yo lo he dicho antes en el discurso, ¿no? Hay que proteger lo local para que se haga global. En realidad ahora somos parte de una pieza muy, muy grande que es el mundo, porque el mundo está interconectado, ¿no? Entonces no podemos perder de vista eso, aunque tengamos que proteger a lo que tenemos cercano, ¿no? Porque al final es lo que puedes proteger, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, y en España desde luego no hay ningún... No sé si te he entendido bien, ¿eh? Si en España no hay ningún problema con cualquier diseñador. Por ejemplo, en Madrid está lleno de diseñadores latinoamericanos que están organizando además pequeñas Fashion Weeks de moda latinoamericana, que la pones en conexión con firmas españolas, unas vienen aquí, otras van a Latinoamérica, ¿no? La conexión es permanente y eso es la riqueza, ¿no? de la historia de la moda, ¿no? Es una de las riquezas culturales importantes de la moda. Pues como reflexión final, quizás no podemos decir de forma categórica o taxativa que Europa es el epicentro de la moda de autor global, pero sí podemos decir que al menos que estos 2 días Barcelona sí se convierte en la sede, ¿no? de la moda de autor europea. O sea que muchísimas gracias, Scott, Pepa, y os dejamos ahora con un coffee break y volvemos a las 12:30.